Les invito a que busquen Juan capítulo 15, versículos 1 hasta el 17. Juan 15, 1 al 17. Juan 15, 1 al 17. Aunque este no será nuestro texto, vamos a leerlo para terminar esta introducción. Miren lo que Jesús le dijo a los discípulos. Quiero que terminen de buscarlo porque quiero que todos lo vean. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera, yo soy la mata, el tronco, y mi Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, que soy el tronco, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque obviamente separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven la similitud tan clara? Jesús es el tronco, nosotros el pámpano. Si se corta el pámpano del tronco, no hay fruto que valga. Vamos completamente a la perdición. Amados hermanos, yo quiero este mensaje hacerlo lento porque quiero que entre bien a nuestras mentes y que lo vayamos analizando. Nosotros tenemos una relación vital con Jesucristo y esta relación depende toda nuestra vida y nuestros frutos. Así como las ramas solo pueden producir frutos si están unidas a la vid, así nosotros solo podemos crecer y tener resultados en nuestra vida si estamos unidos a Cristo. Hoy nosotros vamos a comenzar una serie de sermones que durará alrededor de 10 o quizás un tin más de sermones que debe ser conocido y comprendido por todo cristiano que se sienta en estos bancos. Y es una serie que hemos titulado El fruto del Espíritu Santo en los creyentes. El fruto del Espíritu Santo en los creyentes. Toda la serie estará basada en un solo texto. En el texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 26. Texto que yo quiero que ustedes ahora busquen y que cada uno tenga abiertas nuestras Biblias en ese texto. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 26. El libro de Gálatas se encuentra después de la epístola a los Corintios, de la segunda epístola a los Corintios. Ahí se encuentra la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, 16 al 26 dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este texto no hay que ser un teólogo ni haber ido
a la Universidad de Harvard para comprender que hay dos porciones muy sencillas. Y es por una parte, el apóstol nos habla de las obras de la carne. O sea, esas manifestaciones que tienen una relación vital con sus deseos y pasiones naturales. Todo aquel que vive para agradarse a sí mismo, todo el que está unido en su vida al mundo, al enemigo que es su propio corazón y al diablo, produce esos frutos. Así que mis hermanos, cuando se te sale una mentira, es tu carne. Y si se te sale una verdad, es el espíritu. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando tú veas algo bueno en mí, no soy yo. Es Cristo que está en mí. No soy yo. No me alabes, no te alegres de mí, porque no soy yo. Cuando veas algo malo en mí, ese soy yo. Eso es un principio claro que aparece en este texto. Todo lo malo que hay en nosotros, somos nosotros. Todo lo bueno que pueda haber en ti, es Cristo morando en ti. Si leemos con detenimiento este texto, podemos fácilmente darnos cuenta que hay un contraste claro entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo utiliza el término obras de la carne para hacernos notar que eso es lo que la persona produce de manera natural. Eso es lo que brota de nosotros. Cuando tú estás en el tránsito y alguien te pasa y se te mete adelante y tú respondes con un insulto como yo lo he hecho, eso somos nosotros de verdad. Pero cuando pasamos la afrenta, ese es Cristo morando en ti. O sea, que cuando surgen en nosotros celos, chismes, pleitos, enemistades, deseos de ser mejores que los demás o deseos sexuales por alguien que no es tu esposa, eso somos nosotros, esa es nuestra propia naturaleza. En contraste con eso, Pablo nos habla de un fruto y es singular, es un fruto. Fíjate que Pablo dice, más el fruto en el versículo 22, el fruto del Espíritu, porque es un solo fruto, es el fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no surge de nosotros, es del Espíritu. Es un fruto que se manifiesta en todas esas cosas. Por tanto, cuando evidenciamos alguna de esas virtudes, no debemos creer que somos mejores que los demás, sino darle gloria a Dios por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros durante esta serie trataremos cada uno de esos frutos. Vamos a tratar un fruto por sermón. Vamos a ver qué es el amor, qué es el gozo, qué es la paz, qué es la paciencia, qué es la templanza, qué es la benignidad, qué es el dominio propio. Pero en esta clase introductoria queremos que ustedes tengan claros algunas cosas que son fundamentos de estos frutos. En primer lugar, no es una clase, es un sermón. En este sermón nosotros vamos a citar 3 puntos muy sencillos, muy sencillos. Esto no es de complicación. Primero, lo primero que el texto salta a la vista es que el Espíritu Santo es el que guía, moldea y santifica al creyente para que sea como Jesucristo. En segundo lugar, algo que puede resultar chocante con nosotros los calvinistas, es que nosotros cooperamos con el Espíritu Santo a la hora de nuestra santificación y algunas aplicaciones prácticas. El Espíritu Santo es aquel que guía, moldea, santifica al creyente para que sea como Jesucristo. La salvación, mis hermanos, y es lo primero que nosotros queremos dejar claro para no crear confusiones en nadie, es una obra solo de Dios. Y nosotros queremos que cada uno entienda esto. Yo creo que todos los que son miembros de esta iglesia lo saben perfectamente. La salvación es una obra que viene solo de Dios. De ahí los teólogos, que a mí no me gusta mucho usar palabras muy recónditas, la palabra monergista es una obra que viene solo de Dios. Es Dios el único que la produce. Estamos enseñando el corazón de la fe reformada. Nuestra salvación no depende, ni siquiera es influenciada por nosotros. La Biblia deja claro que es Dios y solo Dios el que hizo toda la obra en nosotros. Y eso es una razón muy sencilla. ¿Y la razón cuál es? ¿Cuál es la razón por la que nosotros no podíamos hacer nada en nuestra salvación? La razón es que nosotros estábamos muertos. La razón es que nosotros éramos seres muertos espirituales. Y un muerto no puede hacer nada.
Eso lo dice claramente Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Les invito a que lo busquemos. Efesios 2, 1 al 5. Dice nuestro texto: hablando del poder de Dios. En el capítulo 1 habla del poder de Dios y del Espíritu Santo. Ahora Efesios 2, en el mismo versículo 1 dice: y Él, Dios, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ustedes lo que hacían era seguir la corriente de este mundo, seguir al príncipe de la potestad del aire, al diablo. Y entonces en el versículo 3 dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. En eso nosotros andábamos. Nosotros no andábamos para buscar a nada bueno en nuestras vidas. Nosotros andábamos directico al infierno. Andábamos directico a hacer nuestras propias decisiones y nuestros propios deseos. Pero entonces viene el versículo 4, un texto que le dije a nuestro hermano Oscar que me lo hiciera en un pullover. Yo no se lo dije, él me lo quiso hacer de regalo. Y de hecho, lo tengo debajo de la camisa ahora, Oscar. Y una vez el gallego me lo vio y me dijo: pero, ¿y esa frase tan rara? Porque es que a mí me encanta esa frase. Pero Dios. Y así mismo dice el pullover, pero Dios, no dice más nada. Efesios 2 dice abajo. ¿Ustedes saben qué significa pero Dios? Dice el pastor Sugel: en esas dos palabras nos cambiaron la vida. Y si uno puede dramatizar este texto, es una gente que está de mal en peor, cultivando su propia condenación. Ese es hasta el versículo 3. Haciendo lo que te da la gana, cultivando sobre ti mismo y echando sobre tu cabeza las consecuencias de tus pecados. Destrozado. Así llegamos nosotros a Dios, destrozados. Pero en ese destrozo, Dios se puso en nuestro camino. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Ese pero Dios, dice Sugel, hace la diferencia del texto. Dios se metió en tu camino. Tú no ibas tras Él, Él se metió en tu camino. Por eso es que nosotros le decimos a nuestros hermanos arminianos: no están siendo sinceros con la Escritura cuando dicen que los calvinistas nos hacemos más orgullosos. No, mis hermanos, la teología reformada te hace más humilde, porque Dios fue el que se metió en tu camino. Tú no ganaste nada, tú no hiciste nada. Tú eras un miserable que ibas derechito al infierno, como yo. Entonces, amados hermanos, es en ese momento, cuando estábamos muertos, cuando vino el Espíritu Santo a nosotros y hizo esa obra regeneradora en nuestras vidas. ¿Qué es la regeneración? Es darle vida a un muerto. Es darle vida a alguien que estaba completamente muerto. Es un cambio de naturaleza. Dice el pastor Sugel que él ilustra ese cambio de naturaleza muy sencillo. Ustedes saben, las palomas normalmente comen alpiste. Si tú sueltas una paloma, esa paloma siempre va a ir a comer alpiste, que son esas semillas. Pero las auras tiñosas normalmente comen carroña. Si tú sueltas en una competencia una paloma y una aura tiñosa y le pones adelante un cubo de alpiste y un cubo de animales podridos, nunca verás una paloma comiéndose un animal podrido, ni un aura tiñosa comiendo alpiste. Nunca lo verás. Cada una va a donde ella por su naturaleza le guía. Bueno, solamente pasaría si se cambiara la naturaleza de la aura tiñosa. Si de alguna manera se empalomizara a la aura tiñosa. Fuera por fuera un aura tiñosa, pero por dentro tuviera alma de paloma. Entonces veríamos por primera vez en la historia de la humanidad un aura tiñosa comiendo alpiste. Y eso, exactamente eso es lo que Dios hizo en nosotros, mis hermanos. Por fuera somos los mismos, pero por dentro Dios cambió nuestra naturaleza de tal manera que hoy estemos aquí no en la playa, que hoy estemos aquí no en el burdel de la esquina, que hoy estemos aquí glorificando a Dios y no haciendo lo que por nuestra naturaleza quisiéramos hacer. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Eso es la regeneración. Cambiar tu naturaleza de tal manera que desees hacer aquello que por naturaleza tú no quieres.
De tal manera que te deleites en aquello que la gente te dice, oye, tú estás loco, ¿cómo tú te puedes deleitar en esto que no tiene nada lindo? Esto está horrible, este lugar, pasando hasta calor a veces. ¿Cómo tú te puedes deleitar en eso? Me deleito en eso porque ahí está mi amado Salvador, el que me salvó y cambió mi naturaleza por dentro. Yo sigo siendo el mismo externamente, el mismo de siempre, pero por dentro me deleito en lo que antes despreciaba. Hermanos amados, eso es lo que Dios hizo con nosotros. El Espíritu Santo cambió nuestro ser. Y exactamente podemos parecer igual que antes, pero Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Y eso Jesús se lo dijo a Nicodemo. En Juan capítulo 3, 1 al 8, que no vamos a leer. Nicodemo viene y le dice a Jesús, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y Jesús en otras palabras le dice, Nicodemo, de ninguna manera, tú no puedes nacer de nuevo. A no ser que el Espíritu Santo, que hace lo que Él quiere, como quiere y en quien quiere, venga y te haga nacer de nuevo. Por ti mismo no puedes, Nicodemo. Ningún niño nace porque quiere nacer. Tiene que venir un poder externo a ese niño para que lo haga nacer. Asimismo, Nicodemo es todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu Santo. Y eso es importante, porque hay una aplicación muy importante que debemos hacer. Una aplicación que es trascendental, mis hermanos, y que yo creo que es el autoexamen que tiene que hacerse toda persona siempre. Si tú te deleitas en lo que te deleitabas aún antes de conocer a Dios, si tú te deleitas desobedeciendo a Dios, si tu vida no muestra ese cambio de naturaleza que debe haber en ti, mi amado hermano, con tristeza te lo digo, tienes suficientes razones para pensar que tú no eres un regenerado, que tú no eres creyente. Si tú todavía te deleitas en desobedecer a Dios y eso te causa satisfacción y deleite, tú tienes razones para pensar de que no eres creyente, porque todos los cristianos verdaderos han sido cambiados de nuevo. Todos. No puede haber nadie que se llame cristiano que viva todavía como cuando no lo era. Eso es una razón básica del cristianismo. Todo aquel que se llame cristiano tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber ese cambio de naturaleza en su ser. Tiene que estar luchando y combatiendo contra su naturaleza. Y eso lo dice Primera de Juan, un texto que nuestra hermana Maylén me dijo por la mañana. En el versículo 2, versículos 3 al 5, en el capítulo 2, 3 al 5, que yo se los leo, no lo busquen. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué cosa es? ¿Qué dice el texto? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y aquí toda persona que se le ocurra en su vida, ay, yo soy cristiano. Así un día tú te amaneciste y dices, ay, yo soy cristiano. Mira, la Biblia te exhorta a que vayas a tu amada de nuevo y te preguntes, ¿estoy luchando con mis pecados? Cuando nadie me puede ver, no cuando me pongo el trajecito para ir a la iglesia, no. Cuando estoy ahí en chor y camiseta, ahí, yo verdaderamente me comporto como un cristiano. Yo hago las cosas que son de cristiano, o eres aparentemente una oveja que vive como un lobo. Eso tiene que hacérselo toda persona que proclame sobre sí misma ser cristiano. Si no, no tenemos ninguna razón para llamarnos cristianos. Así que esto es lo primero que debemos tener bien claro. Somos enteramente pasivos en nuestra santificación, en nuestra salvación. En la obra inicial de la regeneración del Espíritu Santo, Él es el alfarero, nosotros somos la masa. De tal manera que el alfarero hace con la masa, dice Romanos 9, lo que Él quiere. Eso somos en sus manos. Ahora, ¿somos enteramente pasivos en nuestra salvación? Segundo, el mismo Espíritu que nos regenera también comienza en el creyente una obra progresiva de santificación. El Espíritu no nos deja ahí, el Espíritu comienza a obrar en nosotros de tal manera que ahora no nos deja como nos salvó, sino que empieza a cambiar cosas en nosotros, a pulir ese barro nuevo.
El Espíritu Santo, para las personas que nos visitan y para algún hermano que pudiera tener alguna duda al respecto, es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios, la Biblia enseña que subsisten tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es una doctrina fundamental del cristianismo. Los cristianos creemos en un solo Dios porque nosotros creemos que existe un solo Dios, pero ese Dios vive o subsiste en tres personas. Sin embargo, a pesar de que cada una de las personas divinas es enteramente Dios, cada persona divina tiene una variedad de obras que la distinguen. ¿Qué estamos diciendo con esto? Muy sencillo. El que murió en la cruz no es el Padre ni el Espíritu, es el Hijo. El Padre trae salvación a aquellos que Él había predestinado de antemano, pero el que te santifica, el que te va moldeando, el que vive en ti y ahora está moldeándote cada vez a la imagen de Cristo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Él hace la implantación de la obra de la cruz en ti y la santificación en los creyentes para hacerlos más parecidos a Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 11 al 14. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son de Dios. Así que mis hermanos, todo verdadero cristiano está siendo transformado por el Espíritu Santo. Somos objeto de la obra del Espíritu Santo. Una obra que en la Escritura se llama santificación. ¿Y que dónde termina? ¿Dónde termina esa obra de santificación? De pulirnos, de hacernos cada vez que odiemos más al pecado, de que la frecuencia de caer en el pecado sea cada vez menor y que el dolor por haber pecado sea cada vez mayor. Eso termina en el cielo. Eso termina en el cielo. El Espíritu Santo moldea nuestras vidas para que se vea cada vez más parecida a Cristo. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo es aquel carpintero que va moliendo, que va con la lija limando todo aquello que pueda ser diferente a Cristo? Eso lo hace porque pone en nosotros aborrecimiento por el pecado, dolor, tristeza por el pecado. Eso lo hace a través de que Él mismo se entristece cuando nosotros caemos en pecado. Eso lo hace porque Él hace que nuestras oraciones, estas oraciones que hacemos tan imperfectas, sean cada vez mejores delante de Dios. Él nos enseña a orar como conviene, dice la Escritura, y hace que esta palabra que yo estoy diciendo aquí, que esta palabra que usted lee en su casa, se implante en su vida, sensibiliza nuestras vidas con la palabra. Miren, mis hermanos, si leer este libro, que es la Biblia, sin el Espíritu Santo es como leer un libro más. Es como leer un libro más. Ustedes saben, nosotros le damos la palabra a un vecino, le damos la palabra a un amigo, pero esa palabra solo hará efectos en ese vecino y en ese amigo si el Espíritu Santo viene y se le implanta en el corazón. La Biblia viene a ser un libro más si ella no es usada por el Espíritu para impactar las conciencias de la gente. De hecho, eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo me voy y les voy a enviar a uno que les guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Sin embargo, hay un contraste importante que debemos hacer. Un contraste que es imprescindible. Mientras que la obra de la salvación es monergista, o sea, solo viene de Dios, la obra de la santificación es sinergista. ¿Qué significa sinergista? Que nosotros cooperamos con ella. ¿Pero cómo es eso? Sí, nosotros ahora estamos vivos. Todo aquel que haya sido revivido por el Espíritu y que le haya dado nueva vida, ahora está vivo para obedecer a Dios y ahora sí podemos cooperar con el Espíritu Santo para nuestra santificación. Nosotros somos cooperantes de la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice R.C. Sproul, este tremendo predicador que murió hace poco. Dice él, la fe de la Reforma es muy precisa en cuanto a su énfasis sobre la obra del Espíritu Santo por sí solo en la regeneración.
No ayudamos al Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento. Rechazamos de plano cualquier noción de esfuerzo cooperativo en el nuevo nacimiento del creyente. Dice Spurgeon, sin embargo, en la santificación eso es otro asunto. Nuestra santificación es un emprendimiento cooperativo. Debemos trabajar con el Espíritu para crecer en nuestra santificación. Por tanto, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. El llamado a la cooperación implica trabajo. Debemos trabajar en serio. ¿Qué estamos diciendo, mis hermanos? Que los cristianos estamos llamados a trabajar y a invertir en nuestra santificación. De ahí las tantas exhortaciones a la santificación que se presentan en las Escrituras. Estamos llamados a cooperar con el Espíritu en nuestra santificación para ser cada vez más parecidos a Cristo. Nosotros debemos tener bien claro esto, pues hay en la actualidad muchos torciendo las Escrituras con este tema. Se ha levantado un movimiento neocalvinista que es muy peligroso para la iglesia de hoy. Tan peligroso como el movimiento arminiano en sus tiempos. Y es ese movimiento que le dice a los cristianos que no tienen que hacer nada, que lo único que tienen que hacer es mirar a la cruz, que no hay deberes que cumplir, que no hay que esforzarse en nada. Y de hecho, este sermón cuando se ve en YouTube, si lo ve una de esas personas va a poner un comentario abajo y va a decir que yo estoy enseñándole a ustedes la ley, legalismo. Eso se llama quietismo, y ese quietismo es completamente contrario a la Escritura. De tal manera que cuando viene un hermano y me dice, hermano, estoy teniendo problemas de malos pensamientos, o estoy mirando a una mujer para codiciarla, o estoy teniendo odio contra fulanito. ¿Ustedes saben lo que le dice un quietista? No te preocupes, no tienes que hacer nada. Mira a la cruz. Sí, pero mi hermano, además de mirar a la cruz, ¿qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada, no te preocupes. Ya Cristo lo hizo todo. Y eso irá trayendo una generación de gente cada vez más pasiva y más quieta ante la palabra, cada vez más malos creyentes. Sin embargo, mis hermanos, no hay que citar muchos textos. El Nuevo Testamento está lleno de textos que nos hablan que debemos ejercitarnos en la fe, que debemos combatir con las armas del Espíritu, que debemos hacer morir en nosotros las obras de la carne, que debemos ejercitarnos para la piedad, que debemos practicar las buenas obras o que debemos luchar por obedecer los mandamientos de Dios. Eso no es una opción, es un llamamiento claro de la Biblia. Y podríamos citar muchísimos textos que prueban esa verdad. Pero yo quiero que solo nosotros vayamos a nuestro texto, al texto base de esta serie. Quisiera que notaran en este texto esa obra conjunta que se produce en nosotros cada día. Que veamos cómo el Espíritu actúa, pero nosotros cooperamos con el Espíritu en esa obra. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, 16 al 26. Gálatas 5, 16 al 26. Y ustedes van a ir reconociendo, como nuestro hermano Joel nos enseñaba en sus estudios inductivos, reconociendo claramente el texto. No necesitamos aquí un gran comentario. Mire, dice el texto en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Quién debe andar? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? No es una exhortación a los creyentes. Andad en el Espíritu. Y sigue diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una exhortación al creyente. ¿Qué debemos hacer? Andar en el Espíritu y no debemos echarle leña a la carne. Por lo tanto, un hermano me dice, hermano, estoy teniendo problemas porque la vecina me gusta. Mi hermano, permuta. Cámbiate de casa. Eso es legalismo. No satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, tú estás en un peligro. Y si tu carne es como la mía, tú puedes caer. Entonces, mi hermano, cámbiate de casa. Segunda opción, díselo a tu esposa. Mira, esposa, estoy tratando de luchar. Sí, mis hermanos, así obran los creyentes. Estoy tratando de luchar con esto. Ayúdame. Esas son maneras. Trata de disminuir las ocasiones en que tú puedas tener contacto con esa persona, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces eso no son los deseos, eso no es legalismo. Eso es cumplir la palabra de Dios. No le eches leña a tus pecados para que ellos ardan mejor. Porque el deseo de la carne, sigue diciendo la palabra, es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y este texto es esa lucha que hay en nosotros. La carne y el espíritu diciéndome no lo hagas. La carne que me lleva y el espíritu trayéndome hacia acá. Si esa lucha no está en ti, examinarnos, porque muy probablemente tú no estés en la fe. No, muy probablemente tú no estés en la fe. A mí me preocupa mucho los creyentes de domingo. Y a mí me preocupa mucho convertirme yo en un creyente de domingo. Un creyente que no se acuerda de la palabra y que se conecta con la palabra nada más el domingo por la mañana. Y de hecho ni dura todo el domingo. Cuando sale de aquí ya se acabó. Y cada vez estamos viendo más creyentes así. Y eso no es cristianismo, mis hermanos. Eso no es cristianismo. Yo no sé qué es eso, pero cristianismo no es. El cristianismo es una lucha, un combate por obedecer a Dios. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, tengo que dejarme guiar por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí nos dice cuáles son las obras de la carne. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu. Y nos dice cuáles son los frutos del Espíritu que vamos a tratar en esta serie. Pero el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu. El texto dice andamos por el Espíritu. Andemos. Y es diferente. El apóstol nos da por sentado que nosotros si vivimos por el Espíritu vamos a andar por el Espíritu. Como si esto fuera aguas abajo. No tienes que hacer nada. No. Dice, si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. Es un llamado. Andemos por el Espíritu. Y sigue llamándonos el apóstol. No nos hagamos vanagloriosos. No nos irritemos unos a otros. No nos envidiemos unos a otros. Entonces, mis hermanos, la Biblia no nos llama a estar quietos y a dejarte llevar. No, mis hermanos, la vida cristiana es una vida de lucha, una vida donde tú estás completamente crucificando tu carne. Es una vida, como decía John Owen en su libro, es una vida de mortificación del pecado. Dice un puritano, la piedad es un don de Dios que nos impulsa a vivir para su gloria. La piedad no es una cosa. Es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Les repito lo que decían los puritanos. La piedad es un don de Dios que nos impulsa a vivir para su gloria. La piedad no es una cosa, sino la manifestación del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Así que, mis hermanos, para terminar este sencillo sermón, estamos llamados a ejercitar una vida de piedad. El cristiano es alguien que vive en la búsqueda constante por obedecer a Dios. ¿Y eso cómo lo logra? ¿Cómo yo logro constantemente en mi vida tratar de obedecer a Dios? Eso no es instantáneo. Eso no es como preparar un refresco. Eso no es como hacerte una harina. No, mis hermanos, es un uso diligente de lo que los puritanos y nosotros seguimos llamando los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellos medios que el Espíritu Santo usa para hacernos crecer en la santificación y que nosotros tenemos que utilizarlos. Hermano, yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé cómo está la vida espiritual de los miembros de esta iglesia. Y me preocupa mi vida espiritual y la de mis hermanos también. Pero yo no sé cómo estamos nosotros en relación con el uso de los medios de gracia. No lo sé porque no soy pastor de esta iglesia, es por eso que no lo sé. Me he acercado a los hermanos, pero no puedo tener una visión tan exacta de la iglesia entera. Pero me preocupa, mis hermanos. A mí me preocupa sinceramente cómo estamos nosotros viviendo los 6 días restantes de la semana. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu meditación de cómo va tu vida? ¿Cómo está tu elaboración de una vida cristiana fiel en tu casa? Porque esos son los medios de gracia. Y eso es lo único que puede hacerte crecer a ti para la vida eterna. Lo único que puede hacerte un mejor creyente. Lo único que puede hacer que en tu vida tú le des más gloria a Dios. El apóstol Pablo en Romanos dice, la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Y primera de Pedro 2:2 dice, es un texto que a mí me encanta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ustedes saben por qué me gusta tanto este texto, porque me acuerdo de mi niño Ricardo Samuel. Este niño mío, la primera palabra que él pronuncia en su día, cuando él abre los ojos, es leche. Leche, no es mamá ni papá, leche es lo primero que pronuncia. Él abre los ojos, leche, es como si fuera automático. Y yo le he dicho a mi esposa, oye, si mi deseo por la palabra fuera el de Ricardo Samuel por la leche, ¿qué clase de creyente yo fuera? Y Pedro dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Deséenla. Que cuando tú abras los ojos, tú digas, la palabra. Que cuando tú abras los ojos de tu día, tú digas, ¿cómo puedo yo glorificar más a Dios con mi vida? ¿Cómo esa palabra puede trastornar mi ser? Cuando se presenten cosas en tu vida, que constantemente nosotros tengamos un texto, un versículo, una aplicación, que constantemente en nuestra mente haya esa lucha. Hermanos, la obra santificadora del Espíritu Santo es implantar la palabra en nuestros corazones. Pero yo me pregunto, ¿cómo el Espíritu puede implantar una palabra que no leemos? Por ponerla bajo la almohada, como decía mi abuela. Así, por traducción. Así se pega la palabra. No, hay que leerla. Por eso es que la obra de santificación es cooperativa. Porque si tú no lees la palabra, el Espíritu Santo no la puede implantar en tu corazón. A ti no te puede llegar, si tú no lees la palabra, a ti en medio de las circunstancias de la vida no te puede llegar un texto. ¿De dónde te va a llegar? Del aire, un trueno. Si tú no la has leído, ¿cómo te puede llegar la palabra si tú no la lees? Por eso Jesús, cuando ya se despedía de este mundo y los discípulos estaban muy tristes porque ya se iba el maestro, Jesús le dijo, no se preocupen. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de verdad no vendrá. Y cuando el Espíritu de verdad, en Juan 16 dice, venga, Él os guiará a toda la verdad. Porque, miren qué interesante, mis hermanos, no hablará por su propia cuenta. Miren cómo Jesús trata al Espíritu Santo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que le diga y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Jesús. Esa es la obra del Espíritu. Él no habla por su propia cuenta, Él habla la palabra de Dios y la implanta en nuestros corazones. Así actúa el Espíritu Santo. Toma esa palabra leída, esa palabra cantada, esa palabra escuchada hoy aquí, esa palabra orada, esa palabra representada en el bautismo y en la cena, y la hace impactar en nuestros corazones. Y esa es la obra magistral del Espíritu de Dios. Como esa palabra, que es locura y burla para los que se pierden, es para nosotros medicina, es vida. Así que el poder regenerador y santificación de la Biblia radica en el poder regenerador del Espíritu Santo en nosotros. Algunos oran, y con esto termino, Señor, yo quiero vencer el pecado. Señor, yo quiero ser un mejor creyente, yo quiero confiar más en ti, yo quiero ser como aquel. Y eso es lícito, mis hermanos, eso no es envidia. Señor, yo quiero ser como aquel que mira que yo lo veo con una familia ordenada, con gente que yo lo veo que le va bien porque está obedeciéndote. Yo quiero ser como él. Pero ¿cómo pasará eso? ¿Cómo? Si tu vida en relación con la palabra es enclenque y es vacía, ¿cómo puede ser tu vida mejor si tú no te acercas a la palabra? Los puritanos consideraban que su vida era una guerra, que Cristo era su capitán, que la oración y las lágrimas eran sus armas y la cruz era su bandera. Dios nos conceda, mis hermanos, tener una iglesia que invierta tiempo de sus vidas en utilizar los medios de gracia, que sin lugar a dudas eso repercutirá en una iglesia mejor. Eso es lo que va a repercutir aquí en ser una iglesia fuerte y poderosa. No es tener un mejor local, ni es hacer aquí una actividad que sea supuestamente más
más explosiva o más, no, más lucecita, no. ¿Usted quiere una iglesia fuerte? Una iglesia donde cada uno de nosotros se enfoque en vivir para el Señor. En los 6 días restantes, invertir para el reino de Dios. Así como tú planificas, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer esto, aquello. Tengo que acercarme a Dios, tengo que orar para Él, tengo que orar con Él, tengo que vivir para Él, tengo que utilizar la palabra para ser mejor creyente. Eso repercutirá en una iglesia más poderosa, porque el poder viene del Espíritu Santo y no de nosotros. Vamos a orar y con esto terminamos este sermón introductorio. Padre, nosotros queremos pedirte perdón porque nosotros sabemos que nosotros no llenamos todo lo que tu palabra demanda para nuestras vidas. Nosotros queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos desaprovechado el tiempo y no nos hemos acercado a tu palabra como deberíamos. Nosotros queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros fracasos, por nuestras batallas que no hemos luchado como deberíamos. Nosotros queremos pedirte perdón por las miserias que tú ves en nosotros, pero nosotros te damos gracias porque, como decía el himnólogo, nosotros somos grandes pecadores, pero Cristo es un gran Salvador. Y nosotros te damos gracias por Jesucristo. Gracias por su Espíritu en nosotros. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra que hemos predicado en nuestros corazones y que cargue nuestras baterías para vivir una semana para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.